Venezuela está ardiendo otra vez. Las calles de Caracas, de Maracaibo, de Valencia vuelven a llenarse de rabia, de banderas, de puños en alto. Trabajadores, estudiantes, amas de casa, incluso chavistas desencantados. Todos juntos, todos hartos. La dictadura de Delcy Rodríguez pensaba que con sacar a Maduro del poder iba a calmar los ánimos, pero resulta que no. Resulta que la gente no olvidó, no perdonó, y lo que es peor para el régimen, ya no tiene miedo. Porque cuando un pueblo llega al límite del hambre, del desempleo, de la humillación cotidiana, el miedo deja de ser una herramienta efectiva. Y Venezuela, señores, ha llegado exactamente a ese límite. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Pero hay algo que nadie te está contando con claridad, algo que los grandes medios pasan por alto o mencionan de refilón. Donald Trump podría estar siendo parte del problema. No del problema chavista, ese ya existía. Hablo de la nueva crisis económica que está aplastando al venezolano de a pie justo ahora, en este momento, mientras la dictadura de Delcy Rodríguez se mantiene en el poder con la bendición implícita de Washington. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo esté sumido en una inflación del 617%, con un bolívar que perdió el 80% de su valor en menos de un año, con salarios que no alcanzan ni para comprar un Big Mac? Vamos a explicarlo todo desde el principio, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y cada una te va a hacer llorar por razones distintas. Para entender qué está pasando hoy, hay que recordar qué pasó hace apenas unos meses. La captura de Nicolás Maduro fue uno de esos momentos históricos que te dejan sin palabras. Una operación que muchos llamaron el Uber Delta, que terminó con el dictador más odiado de América Latina fuera del poder, detenido, procesado. El mundo entero celebró. Venezuela celebró con una euforia que hacía décadas no se veía. Las calles se llenaron de lágrimas de alegría, de abrazos entre desconocidos, de banderas tricolores ondeando desde los balcones. Era el principio del fin del chavismo, o al menos eso parecía, pero la realidad es terca. La realidad no entiende de celebraciones prolongadas ni de euforia sostenida. Y la realidad venezolana, 3 o 4 meses después de la captura de Maduro, es esta: la economía está peor que antes, mucho peor. La inflación, que ya era un escándalo antes, se disparó hasta el 617% anual. El bolívar, esa moneda que el chavismo destruyó durante décadas eliminando ceros como quien borra errores en un cuaderno, se devaluó un 50% adicional en cuestión de semanas. El salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares, lo que equivale a menos de 30 centavos de dólar. Sí, leyeron bien, 30 centavos. Con eso no compras ni el hielo para tu refresco. Venezuela entró en lo que muchos economistas ya no dudan en llamar una emergencia económica total. Y aquí llega la pregunta que todos se hacen. ¿Pero no es Venezuela un país petrolero? ¿No están los precios del crudo por las nubes desde que estalló la guerra de Irán? La respuesta es sí, y precisamente ahí está el drama. Cada barril de petróleo venezolano pasó de valer $65 a valer $100, gracias a la inestabilidad que generó la decisión de Trump y Netanyahu de intentar decapitar el régimen de los ayatolás en Teherán. Esos son $35 extra por barril. Venezuela exporta alrededor de 1 millón de barriles diarios. Hagan el cálculo, $35 millones extra cada 24 horas. En un mes, más de $1.000 millones adicionales. En un año, casi $13.000 millones que entran sin hacer nada nuevo, sin abrir un solo pozo nuevo, sin invertir un solo centavo adicional, solo por vender el mismo barril de siempre a precio de guerra. ¿Dónde está ese dinero? Ahí está el nudo del problema, y por eso el nombre de Donald Trump aparece en el título de este video, porque esos dólares no los tiene Delcy Rodríguez, los tiene Donald Trump. La administración estadounidense controla los flujos de ingresos petroleros de Venezuela a través de sanciones, acuerdos bilaterales y licencias que se otorgan o se retiran según el humor político de Washington. Trump le está limitando la tarjeta de crédito a la dictadura venezolana, como un marido rico que le impone un techo de gasto a su esposa. Solo le mandó $500 millones para cubrir gastos urgentes, una migaja comparada con los miles de millones que deberían estar entrando. El resultado es devastador para los venezolanos comunes. Sin dólares en circulación, el tipo de cambio se dispara, los precios se multiplican y los salarios se evaporan antes de que puedas gastarlos. Pero la historia no termina ahí. Hay otro elemento que muy pocos están analizando: la caída de los ingresos del narcotráfico. Sé que esto suena fuerte, pero es un hecho documentado. Durante años, el narcotráfico representaba una entrada de divisas estimada en más de $8.000 millones anuales para Venezuela.
con la presencia militar reforzada de Estados Unidos en el Caribe y el Atlántico, con el portaaviones USS Gerald Ford patrullando aguas cercanas, los narcos venezolanos no pueden operar con la misma libertad que antes. Nadie se atreve a sacar una narcolancha cuando hay fragatas de la Marina estadounidense rondando. Menos dinero del narcotráfico, menos divisas, más presión sobre el bolívar, más inflación, más hambre. El círculo vicioso se cierra sobre los venezolanos de siempre, los que no tienen a dónde ir, los que no pueden emigrar, los que se quedan y resisten. Y aquí entra en escena algo que hace que la situación sea aún más explosiva. Entre los manifestantes que salieron a las calles no solo había opositores históricos, no solo había jóvenes que nunca conocieron otra cosa que el chavismo. También había chavistas, trabajadores que durante años defendieron la revolución, que pusieron el carnet, que votaron por Maduro y que ahora salen a la calle a pedir lo mismo que siempre pidió la oposición. Un salario digno, comida en la mesa, luz que no se vaya cada 3 días. Cuando el hambre no distingue entre rojos y azules, cuando la miseria democratiza el descontento, los cimientos de cualquier régimen empiezan a temblar. Y los cimientos del régimen de Delcy Rodríguez están temblando. Deja tu like, suscríbete y comparte. La respuesta del gobierno fue la que todos esperaban: represión. No de la misma brutalidad letal que caracterizó los años más oscuros del madurismo, pero represión al fin. Porrazos, detenciones, manifestantes arrastrados por la fuerza mientras gritaban que no tenían miedo, que no habían venido a agredir a nadie, que solo querían que el mundo los viera. Y el mundo los vio. Pero verlos no es suficiente para cambiar la realidad de un país que lleva más de 2 décadas siendo destruido sistemáticamente por sus propios gobernantes. ¿Y dónde está María Corina Machado en todo esto? La líder de la oposición, Premio Nobel de la Paz, símbolo de resistencia para millones de venezolanos, no puede pisar el suelo de su propio país. Tiene una orden de arresto pendiente. Sigue proscrita. Mientras los manifestantes gritan su nombre en las calles, mientras piden que llegue y ponga punto final a la tiranía, ella está fuera, negociando, luchando diplomáticamente. Fue a la Casa Blanca, se reunió con Donald Trump. Le entregó la medalla del Nobel como gesto simbólico, como recordatorio de qué lado están los buenos y qué lado están los verdugos. Quería que Trump le diera una señal clara de apoyo, que presionara de verdad para permitir su regreso, que apretara las tuercas al régimen de Delcy Rodríguez. Pero Trump, fiel a su estilo impredecible, terminó la reunión y siguió lanzando flores a la dictadora venezolana en público. Levantó sanciones contra Delcy Rodríguez. Emitió licencias que permiten al gobierno chavista operar con más holgura. Las declaraciones de Trump sobre Venezuela tienen la misma credibilidad que las promesas de enero sobre el gimnasio. El problema de fondo es estructural y va más allá de los vaivenes de la política de Washington. Para que Venezuela pueda recuperarse económicamente necesita inversión masiva, no migajas. Solo para volver a producir petróleo a los niveles que tenía antes de que llegara Hugo Chávez, cuando Venezuela exportaba 3,3 millones de barriles diarios al mismo nivel que Rusia, se necesitan más de 100.000 millones de dólares en inversión en infraestructura petrolera. Las grandes petroleras internacionales, Chevron, ExxonMobil, Repsol, no van a meter ese dinero mientras el chavismo siga en el poder. Mientras no haya Estado de Derecho, mientras exista el riesgo de que mañana llegue alguien y les expropia todo. El fantasma de expropiese todavía recorre los pasillos de las juntas directivas de las corporaciones energéticas mundiales. Y ese fantasma no desaparece con declaraciones de Trump, ni con leyes de amnistía escritas por el hijo del propio Maduro. Porque hay que hablar de esa ley de amnistía, que resultó ser una farsa de manual. Una broma de mal gusto. Uno de sus principales redactores fue Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Superbigote, el heredero dinástico del proyecto chavista. ¿Qué clase de amnistía escribe el hijo del dictador para los presos políticos de su padre? La clase de amnistía que deja a la mayoría en arresto domiciliario con prohibición de hablar de su detención y prohibición de hacer actividad política. La clase de amnistía que no permite que María Corina Machado vuelva a su país. Eso no es libertad. Eso es una reforma cosmética para calmar los ánimos internacionales mientras el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, la Gestapo venezolana, sigue intacto, sigue operando, sigue reprimiendo. Y mientras todo esto ocurre, el general Rubén Darío Belzáez Escobar fue puesto al mando del ejército venezolano. Este señor no es un estratega militar, no es un experto en logística o defensa nacional. Es el exjefe del SEBIN, un especialista en perseguir opositores. Su designación no manda un mensaje de apertura ni de transición, manda un mensaje muy claro al ejército y a todos los sectores de poder dentro del régimen. El negocio continúa, el método continúa, la represión sigue siendo la herramienta central del gobierno.
Marco Rubio tiene un plan para Venezuela que propone estabilización económica, luego recuperación y finalmente transición política con elecciones libres. Sin embargo, para que funcione, las fases deben ocurrir en orden y con condiciones reales. Actualmente, la economía no se estabiliza, sino que empeora. Los venezolanos están experimentando más miseria, inflación y represión tras la salida de Maduro, descubriendo que el vacío se llena con lo mismo de siempre, solo que con diferente nombre. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.